Buenos días. Vamos a continuar con el tema apariencia y realidad. Nos habíamos quedado en un texto de Galileo, un texto que ya os dije es algo largo, por eso no lo voy a leer. Es el texto 15, yo le he puesto el título El realismo crítico. Y en este texto Galileo habla acerca del calor. ¿Y qué afirma acerca del calor? Bueno, pues para él el calor no es algo real, no es algo que tengan las cosas, porque él acepta la teoría de Demócrito. Para él la naturaleza está compuesta de átomos. ¿Y qué nos diría alguien que acepta el atomismo? Que son los átomos que se mueven más o menos rápido y eso nos hace percibir como si estuviera frío o caliente. Os pediría que leyerais el texto y que indicarais al menos 3 ejemplos de cualidades secundarias y 3 ejemplos de cualidades primarias. Paráis el vídeo y volvéis a empezar. ¿Cuáles serían esas 3 cualidades secundarias? Aparecen más, pero por ejemplo los sabores, los colores y los sonidos. ¿Cuáles serían 3 ejemplos de cualidades primarias? Aparecen muchas más, pero son el tiempo, el lugar, la figura, el tamaño. Entonces, según Galileo, pero estamos viendo, no es el único, también en filosofía eh, hay ciertas cualidades llamadas secundarias que no son reales. Por ejemplo, el calor. La cantidad del movimiento y la figura sí, el científico debería exclusivamente tratar, porque eso sí que es objetivo, eso sí que se da en la realidad. En cambio, sobre gustos, tactos, sabores y olores, el científico debería evitarlo. Como vemos, a partir de la modernidad se aceptan las teorías de Demócrito que no habían tenido mucho éxito en la antigüedad y que solo había defendido Epicuro en la época helenística. El realismo crítico, por tanto el de Locke como el de Galileo, niega la objetividad de las cualidades secundarias. Son simplemente el modo en que el ser humano percibe la realidad, pero no son reales. Pensar, por ejemplo, en los daltónicos. Los daltónicos no ven ciertos tonos, no ven los marrones, no ven los verdes. Para ellos, el marrón y el verde son lo mismo. Ellos perciben la realidad de otra forma distinta. Y eso nos puede llevar a pensar si realmente eso se da en la realidad o es simplemente el modo en que el ser humano percibe la realidad. Kant, un filósofo posterior, ya sabemos, por el tema anterior, del siglo ya XVIII, va a dar un paso más y va a considerar que el espacio y el tiempo son subjetivos. No en el sentido de relativos, que cada uno tiene su espacio del tiempo, no. Para Kant todos tenemos el mismo espacio del tiempo, pero son algo que pone el sujeto, ¿de acuerdo? No algo que está en la realidad. Las cosas en la realidad no son espacio-temporales, somos nosotros, igual que percibimos colores y percibimos sabores, nosotros ponemos un espacio del tiempo. El tiempo es, para Kant, interno. Yo no lo puedo sentir todo. Si lo sintiera todo a la vez, bueno, acabaría en urgencias del susto. Y el espacio es externo. El tiempo también. Si yo percibo una habitación, no puedo verla toda la vez. Tengo que verla temporalmente, pero también la organizo mentalmente especialmente. Esto está encima, esto está debajo, esto está detrás, esto está debajo. ¿De acuerdo? Son 2 modos en que el ser humano, todos igual, ordenamos nuestra experiencia. Esto va a dar pie a la fenomenología. ¿Qué es esto del fenómeno? La filosofía de Kant es una fenomenología, quiere decir que para él, el ser humano solo puede conocer los fenómenos. ¿Y qué significa fenómeno en la filosofía de Kant? En la filosofía de Immanuel Kant, lo que es objeto de la experiencia sensible. Todo lo que capto por los sentidos, toda la experiencia es espacio-temporal. El fenómeno es lo que se me da en el espacio y el tiempo. Bien, cuidado porque este es otro de los típicos términos que en el lenguaje corriente tiene un sentido distinto de en filosofía. Porque yo puedo decir que algo es un fenómeno porque es extraordinario, porque es sorprendente. Puedo decir que una persona es un fenómeno porque sobresale,
porque es increíble lo bien que se le da a algo, ¿de acuerdo? En cambio, también cuidado, hablamos de fenómenos naturales. La lluvia es un fenómeno natural y no es algo extraordinario, sorprendente. Bueno, en Madrid un poquito más que en Francia, pero no es algo tan increíble que llueva, ¿no? Entonces, cuidado, toda manifestación que se hace presente a la conciencia de un sujeto y que aparece como objeto de su percepción, todo lo que yo pueda percibir se da en un espacio y en un tiempo. La filosofía de Kant, según él, es un idealismo trascendental. ¿Qué quiere decir? Que estamos pasando de un realismo crítico, que es tan crítico que ya casi estamos en el idealismo, ¿no? Porque le voy quitando a la realidad cada vez más cosas. Le he quitado sabores, le he quitado si es frío o caliente, si es pesado o ligero, si es dulce o amargo. Y ahora le he quitado incluso el espacio y el tiempo. Pues si le voy quitando cosas, el realismo se convierte en un idealismo. ¿Quién es un idealista? El idealista es Berkeley, ¿de acuerdo? Podemos llamarlo también un antirrealismo. Berkeley nos está diciendo que la realidad no existe, ¿de acuerdo? Y como os dije al principio de este tema, del tema de apariencia y realidad en el anterior vídeo, hay muy pocos filósofos que han dicho que la realidad no existe. Y uno es Berkeley, pero cuidado, es un empirista. Él parte de la aceptación de la experiencia sensible, ¿de acuerdo? No la rechaza. No son los idealistas los que nos dicen el mundo no existe. Va a ser un empirista, pero solo uno, ¿eh? Cuidado. A ver, es una teoría sorprendente, os puede parecer, este señor se ha vuelto loquito, pero vamos a ver que es bastante coherente. Ya sabemos que en filosofía no hay que creerse nada, sino que hay que entender. Hay que entender por qué Berkeley dice que el mundo no existe. No hay por qué creérselo, pero hay que entenderlo. Vamos a leer un textito. Hemos visto el de Galileo, no lo he leído, pero hemos hablado un poquillo de ello. Vamos con el 16, el antirrealismo. No pretendo ser un creador de opiniones nuevas. Mis esfuerzos solo tienden a unificar, ilustrar esa verdad que anteriormente compartieron la gente y los filósofos. La gente opina que las cosas que inmediatamente percibimos son las cosas reales y los filósofos que las cosas inmediatamente percibidas son ideas que existen solamente. Esas dos opiniones reunidas constituyen, en efecto, la sustancia de lo que me propongo. Dice, no pretendo ser creador de opiniones nuevas. Obviamente, sí, claramente, esta teoría no era muy común y no volverá a ser muy común, ¿vale? Entonces, sí es algo sorprendente. ¿Cuál es el argumento de Berkeley? Que él está uniendo las creencias populares, que ya hemos visto, el realismo ingenuo, el realismo directo, ¿no? Las cosas son como las percibo y el mundo existe y yo lo veo tal y como es, que hemos visto esto de yo pienso las cosas, con la teoría de los filósofos que no pensamos directamente las cosas, realismo indirecto, sino que como intermediario tenemos las ideas. Lo junto todo y al final las cosas acaban siendo las ideas, ¿de acuerdo? Entonces, el antirrealismo de Berkeley es un antimaterialismo, ¿de acuerdo? Nos está diciendo que las cosas no son cosas materias, sino que son cosas ideas. Cuidado, Berkeley sigue considerando que Dios existe y que el sujeto existe, ¿vale? Berkeley era muy religioso, ¿eh? Era un clérigo, o sea que no duda que Dios existe. Bien, entonces, ¿qué nos está intentando decir? ¿Por qué esta teoría tan extraña? Bien, él intenta resolver varios problemas que había en la época. Uno de ellos, ya vimos, era esto de introducir a Dios como garante, como justificación de que mis ideas se correspondían con la realidad. Se suponía que Dios había creado el mundo, Dios me había creado a mí y ahora se convierte Dios en la garantía de que mis ideas se corresponden con la realidad. Bueno, pues a lo mejor hacerlo más fácil. No hace falta que Dios cree el mundo y que el mundo me afecte a mí y por eso produzca las ideas, como en el texto que vimos de Locke. Directamente Dios me manda las ideas y ya está. No hace falta que cree el mundo y el mundo me afecte. Vale. Y otro problema. ¿Cuál era el otro problema? El otro gran problema que había en la época era justamente la materia. Como vemos, le hemos estado quitando cada vez más cosas. Ya no tiene colores, ya no tiene sabores, ya no tiene tacto.
Kant le quita el espacio del tiempo, pero cuidado, Kant es posterior. Pero, por ejemplo, el movimiento para los modernos no es una característica de la materia. Es Dios que pone en movimiento la materia. La materia de por sí es inerte. Entonces, al final, la materia se convierte en algo incomprensible, no tiene nada. Es el sustento de los cambios, ya, pero al ser el sustento, lo que subyace por debajo de los cambios no es nada, sobre todo para un empirista. Un empirista como Berkeley, ¿qué es? No hay sabor, no hay color, no hay tacto, no tiene movimiento, entonces acaba siendo un no se sabe qué y es mejor lo dejamos. Además, ya vimos al preparar el comentario de Descartes que la teoría cartesiana, de donde se están basando todos, incluso los empiristas cuando se peleaban con los racionalistas, tenía un serio problema, que era la comunicación entre las sustancias, entre mi pensamiento y mi cuerpo, entre mi pensamiento, que son ideas, que es inmaterial, y mi cuerpo, que es material. ¿Cómo es posible que yo levante el brazo? ¿O cómo es posible que si pongo la mano en el fuego me llega a mi cerebro, cuidado, cuidado, te estás quemando? Vale. No había forma de explicarlo. Bueno, pues solución, opción. No existe la materia, yo ya no tengo que explicar cómo se relaciona la sustancia pensante y la sustancia extensa. Una puntualización. Cuidado con la palabra idealismo, y esto ocurre bastante a menudo en filosofía porque tiene varios sentidos. Bien, tenemos por ejemplo aquellos que consideran que no conocemos directamente más que nuestras ideas, se puede considerar que es un idealismo. Yo puedo decir que la teoría del conocimiento de Descartes es un idealismo porque nos está diciendo que no conocemos las cosas, sino que conocemos las ideas que luego a saber si se corresponden o no con la realidad. 2. Que no existen las cosas sino solo las ideas sería la teoría de Berkeley, ¿vale? Que no es lo mismo que la teoría de Descartes. Descartes sí considera que existe el mundo. ¿Gracias a quién? A que Dios es bueno, no quiere que yo me engañe. Y por último, para hacer la cosita más complicada aún, tenemos la teoría de Hegel, que es un idealismo también, donde ya hemos visto, para Hegel lo que mueve la historia son las ideas. Por ejemplo, la idea de libertad fue lo que llevó a que los ilustrados inicialmente fueran el antecesor de la Revolución Francesa, que fue un intento de alcanzar la libertad, la igualdad, los grandes ideales de la humanidad. Y para terminar, vamos a ver el texto de Berkeley, ¿de acuerdo? Que luego veremos, hay unas preguntas planteadas. Es evidente para quien haga un examen de los objetos del conocimiento humano que estos son las ideas. Además de esta innumerable variedad de ideas, objetos de conocimiento, existe igualmente algo que las conoce, percibe y ejecuta diversas operaciones con ellas. Un ser activo al que llamamos mente, alma, espíritu y yo. Como el texto no tiene problemas de vocabulario, voy a ir por trozos. Vale. Lo primero es que, como veis, para Berkeley existen las ideas, eso no tiene ninguna duda. No existe la materia, pero sí las ideas. Y 2, existe el sujeto. Y además nos lo dice con 4 palabras distintas. Sujeto, espíritu, alma, yo. Vale, yo existo, las ideas existen. El problema es la materia. Vale, en el texto no lo dice, pero os acabo de decir, cuidado, para Berkeley, muy religioso, Dios existe. ¿De acuerdo? Es ciertamente extraño que haya prevalecido entre los seres humanos la opinión de que casas, montes, ríos, en una palabra, cualesquiera objetos sensibles tengan existencia real o natural, distinta de las ser percibidos por el entendimiento. Pues, ¿qué son los objetos sentidos? ¿Y qué otra cosa percibimos por nuestros sentidos? ¿Y qué otra cosa percibimos aparte de nuestras propias ideas o sensaciones? Examinando a fondo esta opinión que combatimos, tal vez hallemos que su origen es, en definitiva, la doctrina de las ideas abstractas. Aquí nos dice que es ciertamente extraño. Bueno, lo ciertamente extraño es justamente lo contrario, ¿no? La teoría de Berkeley, que el mundo no existe, pero para él le parece muy extraño que demos por supuesto que existen los objetos, es decir, los montes, los ríos, las casas. ¿De acuerdo? Y aquí en este texto nos está explicando que según él,
se debe a la abstracción. ¿Qué es la abstracción? La abstracción es una capacidad que tiene el ser humano de separar, ¿de acuerdo? Yo veo el libro y separo y me quedo con un detalle, por ejemplo, el azul. Entonces, hay muchos autores que consideran que nuestras ideas proceden de esa capacidad que tiene, ¿vale? Entonces, cuando abstraemos, que separamos, nos quedamos con lo esencial y dejamos lo anecdótico, sería de ahí, de esta capacidad del ser humano. Pues puede haber más flagrante abuso de la abstracción que el distinguir entre la existencia de los objetos sensibles y el que sean percibidos, coincidiéndonos existentes y sin percibidos. Para Berkeley estamos separando de forma, según él, errónea entre que algo lo percibo yo y algo existe, ¿de acuerdo? A ver, al revés sí, nos parece, ¿no? Yo puedo considerar que algo que yo no veo existe, pero también al revés, que yo percibo algo que no existe, por ejemplo, los sueños, que es algo que utiliza mucho Descartes en esta época, ¿no? Yo tengo percepciones, pero sé que no existen. O yo, al contrario, sé que existe algo, pero no lo he percibido, porque sé que existe China, pero nunca estaba ahí para verla, ¿verdad? Entonces, al separar percepción de existencia es cuando cometemos este fallo. A ver, Berkeley, versión infantil, sería eso de cuando cae un árbol en un bosque, si no hay alguien para oír el sonido de la caída, ¿existe el sonido? Bueno, pues para Berkeley no solo son los sonidos, porque no hay una orejilla para escucharlo, es que ni siquiera el árbol existe si yo no lo estoy viendo el árbol, ¿de acuerdo? Y todo el conjunto de los cielos y la innumerable muchedumbre de seres que pueblan la Tierra. En una palabra, todos los cuerpos que componen la maravillosa estructura del universo solo tienen sustancia en una mente. Su ser consiste en que sean percibidos o conocidos. Vale, por eso he puesto el titulito Ser es ser percibido, ¿de acuerdo? Y las preguntas que vemos es ¿qué es lo único que existe según Berkeley? Pues como vemos en el texto, se habla de las ideas, del sujeto, donde justamente dice percibe, conoce esas ideas. Y os digo que en otros textos Berkeley hablará de Dios. ¿Qué razón da Berkeley para afirmar que las cosas no son sino ideas? Bueno, pues en este texto hemos visto que es debido a que abstraemos y, según él, hacemos un abuso, o sea, nos excedemos con la abstracción. Ya hemos visto otras razones. Hemos visto que la materia en este siglo ya se había convertido en un concepto muy complicado, que cada vez tenía menos atributos. Hemos visto también que otra de las razones que llevó a Berkeley a afirmar que las cosas no son sino ideas era resolver el problema planteado por Descartes de la comunicación entre la sustancia pensante y la sustancia extensa, dicho más fácil, entre el alma y el cuerpo. Y por último, si las cosas son ideas, entonces percibimos las cosas directamente. ¿Están de acuerdo en esto Descartes, Locke y Hume? Pensad, elegir uno, el que os caiga mejor, Descartes, Locke y Hume, y pensar si estarían de acuerdo. Obviamente no, porque ya lo he dicho un par de veces, el único antirrealista es Berkeley. De acuerdo, ya, pero lo interesante es el argumento. ¿Por qué no está de acuerdo Descartes en que las cosas sean ideas? ¿Por qué Locke no estaría de acuerdo? ¿Y por qué Hume? ¿De acuerdo? Os recuerdo que Descartes es racionalista, Locke y Hume son empiristas. Pero Hume es un empirista más coherente que Locke. ¿De acuerdo? Os recuerdo que tanto Descartes como Locke, un racionalista y un empirista, tienen la garantía de Dios que las ideas se corresponden con la realidad. ¿De acuerdo? Hume no. Como vamos a ver, Hume es un escéptico. Y Hume acabará diciendo que como empirista coherente que es, no se puede conocer ni Dios ni el alma y el mundo. Por lo tanto, no estará de acuerdo con Berkeley, pero no introduce a Dios como garante de mis ideas, de la realidad de mis ideas, como Locke. ¿De acuerdo? Nos vemos. Hasta luego.